Agradecer a los compañeros y a las compañeras de la toma de este espacio recuperado, emblema de lucha de la ciudad de Rosario, que sabemos que es un espacio de puertas abiertas para todos los que queremos enfrentar el ajuste, para los que nos queremos organizar, así que agradecemos que nos hayan brindado este espacio. Quería también saludar a Norma Ríos, que está acá presente, es presidenta nacional de la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con la que nos encontramos muchísimas veces en las calles, defendiendo las libertades democráticas y enfrentando la represión, así que bueno, es un orgullo grande también que estoy acá presente. Bueno, hoy estamos acá junto a Nicolás del Caño, junto a Octavio Cribaro. Nico es referente nacional del PTS, del Frente de Izquierda, no necesita mucha más presentación porque ya lo vimos durante muchísimos años, durante los últimos años enfrentando el ajuste no solamente en las cámaras de diputados, sino también en las calles, junto a los trabajadores, enfrentando la represión de este gobierno, del gobierno de Mauricio Macri, pero también enfrentando la represión del gobierno anterior cuando defendía a los trabajadores de LEAR en la Panamericana. Está Octavio Cribaro, dirigente nacional del PTS, sociólogo, trabajador del ANSES, que en poquitos días va a estar editando un libro sobre el Villazo, esa gesta enorme de trabajadores en 1975 que desafió el poder y que a quienes queremos invitarlos a todos ustedes, a todas y a todos, a que participen de la presentación, que en los próximos días vamos a estar anunciándola, que la verdad que es un aporte muy grande para todo joven que quiera organizarse y empezar a pelear contra el sistema, contra el ajuste y contra la represión. Bueno, hoy estamos acá un poco para cerrar un año que nadie puede decir que no la peleamos, que nadie puede decir que no fue un año de lucha y de mucha organización y de pelea en las calles. Pero nosotros no solamente queremos cerrar este año, sino que queremos abrir hoy una reflexión junto a todas y a todos ustedes, porque estamos en una situación donde vemos cómo avanza la derecha, partiendo desde Brasil, pero también en Latinoamérica, así que queremos abrir una reflexión junto a todas y todos ustedes. Están acá mis compañeras y mis compañeros del terciario, de los institutos terciarios, las compañeras del Normal 3, que vienen de ganar la conducción del Centro de Estudiantes del Normal 3, están mis compañeras y mis compañeros del Olga Cossetini, que vienen de conquistar 2 consejeros en el instituto, mis compañeras y compañeros del JUSEI, del terciario de Villa Gobernador Galvez. Están también acá las estudiantes y los estudiantes secundarios que se están organizando en las escuelas para que se implemente la ESI y que deje la Ley de Educación Sexual Integral y que deje de haber un lobby oscurantista en contra de las estudiantes y los estudiantes que quieren discutir, que quieren organizarse y que quieren pelear para poder decidir sobre sus propios cuerpos. Quiero hacer también un saludo particular a mis compañeras y a mis compañeros de las universidades, que nadie puede decir que no las peleamos, que llevamos adelante marchas enormes, asambleas gigantes, históricas, porque dijimos de que acá en Rosario también defendíamos la educación pública y que muchas de esas actividades que hicimos nos encontramos del otro lado con las conducciones de los centros de estudiantes, con las conducciones de la Federación Universitaria de Rosario, me refiero a la Franja Morada, pero también me refiero a aquellas burocracias estudiantiles que le quisieron poner freno a que se ponga de pie un gigante que parecía dormido y que demostró que somos miles los que defendemos la educación pública. Estamos acá también las mujeres, las pibas, las que llevamos durante todo el año el pañuelo verde, las que denunciamos a esos dinosaurios que nos negaron el derecho al aborto, las que fuimos millones en las calles, con frío, bajo de la lluvia, el 8 de agosto, el 13 de junio. Estamos acá las que sí nos enojamos con la Iglesia, porque nosotras sabemos muy bien lo que es el Vaticano, lo que es la Iglesia, la que hace lobby todos los días para negarnos nuestros derechos, para negar la Ley de Educación Sexual Integral, pero además sabemos que es una institución totalmente reaccionaria, que a su interior esconde a abusadores, que vive de la plata del Estado, de esa plata que le da el Estado todos los meses a los obispos y que no se la da a la educación, que no se la da a la salud. Esa institución que está llevando adelante una inquisición silenciosa contra las mujeres y las mujeres pobres,
porque hoy murió una niña de 13 años en Chaco producto de un aborto y producto de la desnutrición. Entonces, por eso decía que nosotras sí nos enojamos y sí tenemos muchas diferencias con aquellas compañeras con las que hemos compartido la pelea por el derecho al aborto, que hoy deciden unirse, que hoy deciden aliarse a los voceros y a las voceras del Vaticano en nuestro país. Nosotras queremos poner en pie una juventud y el movimiento de mujeres, pero no para ir detrás del Vaticano. Nosotras lo queremos para ir junto a los docentes y a las docentes, que muchos hoy están acá, que trabajan de manera recontra precaria, yendo de escuela en escuela, que les toca laburar en las peores escuelas de la provincia, que se caen a pedazos, que ven cómo la crisis afecta día a día a los hijos de los trabajadores que van a esas escuelas y que hacen malabares y mantienen y defienden la educación pública. Nosotras queremos poner en pie una juventud que esté junto a los trabajadores que hoy también están acá, a los trabajadores de la UOM, de la alimentación, a las y a los aceiteros, a esos trabajadores que vienen resistiendo los despidos, incluso esos despidos a los que son entregados por las burocracias sindicales que no han llamado absolutamente a ningún paro para defenderlos. Nosotras y nosotros queremos hacer una reflexión y, como decía antes, queríamos hoy empezar a cerrar un año de lucha, pero con la perspectiva de que no se cierre el año, sino de que continuemos con la organización y que continuemos reflexionando. Hay un saqueo histórico que ya empezó. Hay un saqueo histórico que está hundiendo a miles y a miles de trabajadores, de jóvenes, de mujeres en las peores de las miserias. Y nosotras y nosotros tenemos que hacer una reflexión hoy acá, y por eso hoy están Nicolás y Octavio para ayudarnos a pensar en esa reflexión. Tenemos que hacer una reflexión. Los empresarios tienen sus partidos, tienen sus medios de comunicación, tienen todo a su favor. Nosotras y nosotros queremos proponerles a ustedes que pongamos en pie una organización superior a la que hoy tienen todos ellos, pero una organización que se proponga unir lo que hoy todos quieren mantener separado, lo que el capitalismo quiere mantener separado, que es la lucha de las mujeres por un lado, la lucha de las y los estudiantes por el otro, y la lucha de los trabajadores que están viviendo las peores de las explotaciones y de las dictaduras patronales y que sus sindicatos les dan las espaldas. Nosotros queremos unir esa juventud que creemos que tiene una fuerza enorme para derrotar el saqueo en curso. Así que, bueno, para seguir con esta charla le dejo la palabra al compañero Nicolás del Caño. Compañeras, compañeros, bueno, en primer lugar, como decía Iru recién, hola, ¿se escucha? Como decía Iru recién, es muy importante para nosotros poder estar acá, para poder intercambiar y poder reflexionar y discutir en torno a cuáles son los desafíos que tenemos la izquierda y también cada una y cada uno de los luchadores del movimiento obrero, del movimiento de lucha de las mujeres, de la juventud estudiantil, trabajadora. Y como acá en Rosario justamente fue uno de los epicentros de la marea verde y de la lucha educativa, para nosotros es muy importante, para mí personalmente, estar hoy acá en esta reunión tan importante, para poder hacer este intercambio, ¿no? Y por ahí, bueno, queríamos empezar este intercambio planteando algunas cuestiones de la situación internacional que, por un lado, vemos lo que sucede en Brasil con el ascenso de Bolsonaro, el triunfo de Bolsonaro, pero hace 2 días en Estados Unidos, donde ganó Trump, se dieron las elecciones de medio término, donde se expresó otro fenómeno opuesto, si se quiere, al fenómeno de estos personajes de ultraderecha como los Trump y los Bolsonaro, o lo que sucedió en Europa con el Brexit en Inglaterra, en Gran Bretaña, o lo que sucede en Italia, o
en distintos países de Europa, donde coaliciones de derecha con un fuerte discurso xenófobo, racista, culpabilizando a los inmigrantes de la crisis, han avanzado en distintos países de Europa también. Digo esto porque lo que sucedió hace 2 días en Estados Unidos, donde si bien el Partido Republicano mantuvo el control del Senado, en la Cámara de Representantes, en la Cámara de Diputados, se dio un fenómeno muy interesante donde muchas diputadas que fueron electas por el Partido Demócrata, donde previamente a esta elección se había dado una interna donde los sectores que cuestionan al establishment del Partido Demócrata, con un discurso mucho, si se quiere, con una ubicación más a la izquierda, criticando el capitalismo en algunos casos, ¿no? Planteando críticas al sistema, basado en los movimientos sociales, es decir, en todos los agraviados y las agraviadas por Donald Trump, ¿no? Para que ustedes se den una idea, no solamente Ocasio-Cortez, que va a ser la diputada más joven de la historia de Estados Unidos, con 29 años, que hasta ganó con el 78% de los votos en Nueva York, hasta hace un año era moza en un bar ahí en Nueva York, o sea, una joven trabajadora de las tantas y tantos que hay precarizados en Estados Unidos y en todo el mundo. Forma parte de estos sectores que en su momento apoyaron a Bernie Sanders, ¿no? Tengamos en cuenta, es una expresión distorsionada de estos movimientos sociales, de la juventud, de las mujeres, de la comunidad LGTBI, es decir, distorsionada porque se da a través de un partido del sistema, ¿no? Que ha dominado nada más y nada menos que el país más importante, el imperialismo norteamericano, que domina el mundo. Por lo tanto, es una expresión muy distorsionada, ¿no? Este sector que surge, por ejemplo, diputadas que son de descendencia musulmana, impensable, ¿no? En Estados Unidos, también de afrodescendientes, es decir, hay un fenómeno que se basa, por ejemplo, en que el 50% de la juventud, de los jóvenes entre 18 y 29 años en los Estados Unidos, considera al socialismo un sistema superior al capitalismo. Es decir, lejos de lo que sucedía en los 90, donde después de la caída del muro de Berlín existió un triunfalismo del neoliberalismo, del capitalismo, etcétera, se está dando un fenómeno de fuerte cuestionamiento al sistema capitalista. Bueno, de hecho, una de las los principales ejes de la campaña de estos sectores del Partido Demócrata fue que la salud sea universal, es decir, que sea pública, ¿no? Una de las principales campañas diciendo que no puede existir el lucro con la salud de las personas, ¿no? Es decir, algo que cuestiona, que hace un cuestionamiento fuerte al funcionamiento capitalista en Estados Unidos. Bueno, esto digo porque también en Europa, como esto que se ve en Estados Unidos, hay polarización, es decir, no solamente estos fenómenos de derecha, sino que por izquierda hay sectores que buscan nuevas alternativas, ¿no? Y se están dando, sobre todo entre la juventud, las mujeres, fenómenos muy, muy interesantes. Digo, después podemos intercambiar muchísimo más sobre lo que dejó la elección en Estados Unidos, pero digo, marcar esto es muy importante porque en Brasil, digo, la situación que tuve la oportunidad de estar hace pocas semanas, antes del balotaje, y bueno, hay una situación obviamente muy, muy difícil, ¿no? Donde el ascenso de Bolsonaro, que se basó, el triunfo en definitiva no solamente se basó en su base social más conservadora, más reaccionaria, ¿no? de valores conservadores, sino también en sectores que con una fuerte campaña hecha desde primero con el golpe institucional contra Dilma Rousseff, ¿no? Todo el poder judicial, los medios de comunicación, contra
el PT. Bueno, de hecho Lula estuvo proscripto, está preso por una causa que no tiene ninguna prueba, no hay pruebas contra Lula en esa causa por la que está preso, y es tratado peor inclusive que un genocida en la Argentina, ¿no? Porque no pudo siquiera emitir un saludo, un audio a sus seguidores llamando a votar a ADAP ya estando proscripto, ni siquiera pudo hacer eso, ¿no? Entonces digo, acá hay un régimen de conjunto que demonizando al PT, que nosotros, ustedes saben, hemos cuestionado, hemos criticado. Primero, ya en el 2015, Dilma Rousseff aplicó un ajuste durísimo contra el pueblo trabajador de Brasil, que erosionó una parte de la base social del PT, y luego, bueno, vino el golpe institucional, pero después, durante los años del gobierno de Temer, pusieron el énfasis y el eje principal no en la lucha en las calles, en la fuerza de la clase trabajadora, del pueblo, de las mujeres en Brasil, sino en depositar expectativas en las instituciones, en esas mismas instituciones que hicieron este golpe institucional con mucho peso del Poder Judicial. Pero lo que vimos es, a través de esa política, culpabilizar al PT de todos los males de Brasil, cómo se abría paso, ¿no? Una política para generar fuertes reformas favorables a los grandes capitales norteamericanos. Es decir, de fondo, en lo que se ve en América Latina y en Brasil en particular, hay una disputa de Estados Unidos por recuperar el terreno perdido frente a China durante varios años, y eso, digamos, como objetivo de sectores de los capitalistas en Brasil, no era que estuviera Bolsonaro, al que terminaron apoyando mayoritariamente después de la primera vuelta, sino que era que asumiera Alquimín, que representa a los tucanos, que es el partido de Fernando Henrique Cardoso, un partido tradicional de la derecha en Brasil, que gobernó durante muchos años en alternancia con el PT. Bueno, ese plan fracasó y Bolsonaro, se volcaron hacia Bolsonaro, que, como les decía, pasó de tener ese apoyo de su núcleo duro de un 20-25% a un crecimiento enorme basado en ese hundimiento de los partidos tradicionales de la derecha en Brasil, y cuyo programa, el programa que tiene que llevar adelante Bolsonaro, no es avalado por todas las personas que lo votaron, ¿no? El 55% que lo votó no está de acuerdo, o al menos a priori no está de acuerdo, porque Bolsonaro no fue a los debates, por ejemplo, no dijo abiertamente cuál era su plan. Por ejemplo, el plan de la reforma previsional, que ya se intentó hacer bajo el gobierno de Temer y que fracasó porque hubo 2 huelgas generales muy importantes y tuvo que retroceder. Bueno, esa reforma, por ejemplo, es rechazada no solo por la mayoría de la población, sino que dentro de los votantes de Bolsonaro, la mayoría no está de acuerdo con una reforma previsional. Otro de los ejes que, a través del ultraliberal Guedes, el ministro, el muy probable ministro de Economía de Bolsonaro, quiere llevar adelante, es la privatización de las empresas del Estado, principalmente Petrobras. Bueno, solamente un 37% de quienes apoyaron a Bolsonaro estaría de acuerdo con una privatización de Petrobras o las empresas públicas. O sea que estamos hablando de porcentaje del 80-85% de la población que no estaría de acuerdo con una de las principales, o uno de los principales objetivos que tienen sectores de la burguesía en Brasil, por los cuales llevaron adelante el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Digo esto para marcar las contradicciones, para no ver solamente el aspecto que es cierto, que es un discurso fascistizante, un discurso completamente reaccionario, y además basado con mucho prestigio de los militares, ¿no? Ustedes vieron el día que ganó Bolsonaro, había en las calles estaban los militares también, ¿no? Los festejos de los bolsonaristas, ¿no? Es decir que sin dejar de ver ese apoyo en sectores reaccionarios, ese discurso fascistizante, los ataques, ¿no? Bueno, Mariel
a Mariel la asesinaron antes de que se diera el ascenso de Bolsonaro, pero es parte de esos sectores, ¿no? Mestre Moa, el maestro Mestre Moa también de Capoeira, asesinado por los bolsonaristas después de una discusión. Bueno, ese discurso fascistizante es el que promueve este tipo de ataques que llevan adelante sectores que apoyan a Bolsonaro. Pero digo, quería marcar esto porque también es importante para pensar en Brasil la respuesta de los sectores de trabajadores, los sectores populares, incluso de los que votaron a Bolsonaro, que no están de acuerdo con esas medidas, y que vamos a ver cuánto tiempo pasa, ¿no? Como le sucedió al propio Macri, ¿no? Que dijeron que no iban a hacer la reforma previsional cuando se hizo público, se hizo evidente que la reforma previsional no era como lo planteaba el gobierno, que iba a mantener el poder adquisitivo de los jubilados, sino que era un ataque brutal. La caída del apoyo al gobierno de Cambiemos fue enorme después de diciembre. Bueno, veremos lo que sucede, y es un elemento a tener en cuenta, esas contradicciones, para quienes están resistiendo ya en las universidades. Las universidades de Brasil ya están resistiendo el avance de Bolsonaro con importantes asambleas, movilizaciones. Entonces, marcar estas contradicciones es muy importante para nosotros, que estamos dando la pelea para poner en pie una fuerza anticapitalista, socialista, que saque conclusiones muy importantes, ¿no? Y eso, acá quiero señalar una conclusión de lo que sucedió en Brasil, para pensar en Argentina, en toda América Latina, ¿no? Esta dinámica. Si la política y toda la estrategia, todas las fuerzas, como hizo el PT, están depositadas no en desarrollar la movilización, la energía de la clase trabajadora y el pueblo, sino en depositar expectativas en esas instituciones, inclusive en las elecciones, ¿no? Que fue toda esa política, fue después de las huelgas generales que se hicieron, impulsó la CUT en el primer semestre del 2017, vino la reforma laboral, no hubo ninguna huelga, cero, nada, ni una sentada hicieron, cero. Entonces, digo, esa política dejó pasar la reforma laboral, la CUT y el PT sin hacer nada. Entonces toda esa política fue la que permitió el ascenso de Bolsonaro, ¿no? Porque además confiaron en un régimen que metió preso a Lula, o sea, en la propia justicia. Yo llegué a Brasil ese día y me acuerdo que había puesto a dar un tuit diciendo, no me acuerdo cómo era que decía, confiamos en el Poder Judicial. Yo digo, ¿cómo puede ser que el tipo diga todavía que puede llegar a confiar en el Poder Judicial? Bueno, entonces digo, una conclusión es esa, ¿no? Que si no derrotamos a la derecha en las calles, con los métodos de la clase obrera y de la juventud, con la huelga general, imponemos una salida a favor de las grandes mayorías, avanza la derecha, ¿no? Y eso creo que es muy importante para tener en cuenta en Argentina, porque nosotros venimos escuchando ya desde hace meses, ¿no? Inclusive creo que desde el año pasado venimos escuchando a algunos sectores diciendo que hay que derrotar a Macri en las elecciones del 2019, ¿no? O sea, dentro de un año. Pero esto lo venimos escuchando hace tiempo ya, que se viene planteando de, por ejemplo, sectores del kirchnerismo que vienen sosteniendo una política constante de decir, bueno, hay que buscar una unidad amplia hacia el 2019 para derrotar a Macri. Mientras tanto, nosotros estamos inmersos, como decía Iro al comienzo, en un saqueo histórico al pueblo trabajador en la Argentina. Nosotros venimos diciendo, consideramos que estamos en el medio de un saqueo histórico de la mano del Fondo Monetario Internacional, con un pacto de Cambiemos junto con los gobernadores del PJ, y frente a eso nosotros venimos diciendo con claridad que hay que enfrentarlo, que hay que derrotarlo, que no hay que esperar a la elección del 2019, y desde estos sectores, mientras plantean esperar el 2019, tienen un discurso, digámosle así, un poco más combativo que la CGT oficial, ¿no? Que ahora levantó el paro que nunca había convocado, un récord Guinness de la traición, ¿no? O sea, levantar el paro que nunca llamaron, por un bono aparte que tampoco de 5.000 pesos, que muchas empresas ni siquiera lo van a, ya dicen que no lo van a pagar, que no incluye a los jubilados, que no incluye a los estatales, a los docentes, etcétera.
Pero bueno, otros sectores, Moyano, por ejemplo, ¿no? Que ahora está muy amigo del kirchnerismo. ¿Se acuerdan del 21 de febrero? Que habían empezado a moverse algunas causas, un ataque del Poder Judicial hacia Moyano. Bueno, convocaron una movilización el 21 de febrero de 250.000 personas, según dijeron ellos. Una movilización muy importante. ¿Dónde estuvieron el otro día cuando se votó el presupuesto? ¿Dónde estuvieron? Digo, no es un problema de los trabajadores camioneros, es un problema de la conducción, que sí puso fuerza y energía para ir a Luján, como también lo hizo la CTA, pero no pusieron esa energía, esa fuerza de los trabajadores, de las trabajadoras, para enfrentar y derrotar el presupuesto. Imaginemos solamente que la CGT oficial no hacía ningún paro, ninguna convocatoria, pero sí estos sectores que se dicen opositores, más combativos, lo que fuese, que están en contra del gobierno de Macri o en contra del presupuesto. Hubiesen convocado paralizar camioneros, puede paralizar enormes sectores, bancarios, los aeronáuticos, el subte, el ESMATA, un montón de sindicatos. Si hubiesen convocado un paro, preparado verdaderamente una medida, una movilización, no sabemos si se podía impedir que avance el presupuesto, pero seguramente hubiese sido una movilización contundente que hubiese contagiado a enormes sectores, sumando a la juventud. Bueno, ustedes saben, participaron en la lucha estudiantil, muchos de ustedes, muchas compañeras y compañeros, otros lo habrán podido intercambiar y discutir. Cuando estaba el momento más álgido de la lucha, con miles de estudiantes en las calles, la conducción del sindicato docente kirchnerista levantó la huelga, por un 25% de aumento además. Y una revisión, que sabemos cómo son las revisiones, ni siquiera era una cláusula gatillo efectiva, era una revisión para más adelante, 25%. ¿Que no sabían que la inflación iba a ser de 45, 50? Sí, está claro. Entonces digo, esa estrategia del 2019, etcétera, de buscar inclusive, alianzas con sectores, la misma alianza que con la que gobernó el kirchnerismo, ¿no? Que son los gobernadores del PJ. Pichetto, ustedes saben que es presidente del bloque del Senado del PJ, Frente para la Victoria, durante los gobiernos kirchneristas desde el año 2002, y sigue siendo hoy. O sea, el tipo preside ese bloque, era el presidente del bloque oficialista en el Senado del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner. Hablando de Bolsonaro, ¿quiénes hicieron eco de Bolsonaro en Argentina? Además de Patricia Bullrich, Cambiemos. El propio Pichetto, atacando a los inmigrantes. Sergio Berni, ¿no? Sergio Berni también. Scioli mismo dijo que había que dejar actuar a Bolsonaro, que había que darle tiempo, no prejuzgar. Scioli, ¿no? El mal menor al que tanto nos dicen que tendríamos que haber apoyado. Bueno, ahora, además de decir que hay que construir sobre lo construido, actuar sobre lo construido por este gobierno de Cambiemos, pensando en un futuro gobierno y mantener la subordinación al Fondo Monetario Internacional, nos dice que hay que dejar actuar a Bolsonaro, ¿no? O sea, entonces digo, esta estrategia de esperar al 2019, de no desplegar la fuerza de los trabajadores, los sectores populares, etc., tiene que ver con que ninguna de las fracciones del peronismo plantea una alternativa contundente y clara a favor de las grandes mayorías populares. Punto número uno. ¿Ustedes escucharon decir algún referente del kirchnerismo, Kicillof, Rossi, etcétera? ¿Ustedes escucharon a alguno de ellos decir que hay que dejar de pagar la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta y romper con el Fondo Monetario Internacional, desconocer todos esos acuerdos? A lo sumo habrán escuchado que muchas críticas y decir que habría que ver si no negociamos. Pero ellos pagaron 200.000 millones de dólares cuando fueron gobierno. Entonces, de ninguna manera. Entonces, nosotros vamos mucho más allá del 2019. Muchísimo más allá, porque esta crisis en la que estamos, hay que ser conscientes que no se va a salir no es que va a venir un próximo gobierno como fue el kirchnerismo en un momento que pudo basarse en el crecimiento económico. No, ahora estamos en un momento de enorme crisis en la Argentina y a nivel internacional, económica. Entonces, en ese marco, nosotros estamos planteando una propuesta, un planteo que hicimos en el acto de Argentinos Juniors,
que es la necesidad de poner en pie un gran partido unificado de la clase trabajadora, junto a los sectores avanzados del movimiento obrero, del movimiento de lucha de las mujeres, de suma urgencia. ¿No? Si nosotros estamos diciendo a la fuerza del Frente de Izquierda, ¿no? compañeros del Partido Obrero, Izquierda Socialista, a otras fuerzas que se reivindican también de la izquierda obrera y socialista, y a todos estos sectores de luchadoras y luchadores, que hoy tenemos que poner en pie una poderosa herramienta, una poderosa fuerza política, un partido propio, para que podamos, en el marco de este ajuste brutal, dar una salida favorable a la clase trabajadora y al pueblo. Es decir, no hay otra alternativa posible, racional, razonable, para dar una salida a favor de las grandes mayorías populares. No existe. No. Aquellos que dicen, bueno, ustedes saben que a veces nos dicen, nos contestan y nos dicen, bueno, pero si Pichetto va con Cristina, lo va a tener controlado. Bueno, a Bernie se ve que no lo controlaba muy bien porque nos reprimió 20 veces la Panamericana, ¿no? Y a Lesmata tampoco lo controlaba muy bien porque acuchillaron a los compañeros en la carpa de Lea. A la burocracia de Ferroviarios que asesinó a Mariano Ferreira, de los cuales eran aliados. O sea, siempre encuentran alguna excusa para decir que igual ellos son de derecha, pero no van a ser de derecha si están conmigo, digamos, ¿no? Esa sería la... Bueno, me parece a mí entonces que nuestro planteo es de suma urgencia y está basado en esa necesidad que tienen las grandes mayorías populares. Por eso nosotros a veces no entendemos cuando nos dicen algunas compañeras y compañeros, bueno, pero habría que pensarlo mejor porque tenemos tal punto en el que no coincidimos en tal facultad o que no coincidimos en tal sindicato, no tenemos la misma posición. A ver, nosotros estamos planteando una discusión mucho más allá de una elección en una facultad, que hay que discutir, que hay que debatir cuáles son las distintas prácticas que tienen. Tenemos las distintas fuerzas de izquierda, y nosotros lo planteamos de manera abierta. Tenemos diferencias, discusiones, bueno, hay que darlas y siempre somos los primeros en plantearlas en forma franca y leal y discutir a fondo. Ahora, eso no puede impedir que tracemos un camino para avanzar en construir un partido unificado de la clase obrera en la Argentina. Que pueda ser una alternativa real a las distintas fracciones del peronismo, a la burocracia sindical. Entonces digo, yo planteo esto porque si pensamos en lo que se ve en Brasil, en este ascenso de Bolsonaro, y no podemos relacionar y sacar estas conclusiones de fondo, digo, ¿no? Cuando nos hablen de esto hay que decir, bueno, pero mirá lo que pasó en Brasil. Con la política que tienen estos sectores, no es descartable la posibilidad de que en la Argentina aparezcan sectores, digo, ya están haciendo fila muchos para decir quién tiene un discurso más bolsonarista de todos, ¿no? Vos lo escuchás a al otro de Cambiemos, del PJ, y se pelean a ver quién tiene un discurso más xenófobo, más racista, quién ataca más a los inmigrantes, ¿no? Pensando en el ascenso de sectores de derecha como Bolsonaro. Entonces, nosotros tenemos que sacar las conclusiones. Y estas propuestas, estos planteos. Miren, nosotros antes de que ganara Bolsonaro planteamos la necesidad de poner en pie este partido unificado. Después del triunfo de Bolsonaro es mucho más urgente y mucho más necesario poner en pie esta política que nosotros estamos impulsando y a la que convocamos a tantas compañeras y compañeros agrupados en corrientes partidarias o no a impulsar en común. Digo, estamos convencidos de que es más urgente todavía. Entonces, bueno, nosotros termino acá, digo, para que intervenga Octavio y para poder hacer un intercambio entre todas las compañeras y compañeros sobre, bueno, cómo la ven ustedes, que han protagonizado tantas peleas este año, como decía Iru al comienzo, y cómo la ven, si han empezado a debatir esto. Bueno, eso, les dejo y les transmito eso porque me parece muy importante
intercambio y la discusión, pensando en que ustedes, como protagonistas de cada de esas luchas, como se señalaba anteriormente, no permitir que nos dividan también es unificarnos en una fuerza política, ¿no? Entonces nosotros las queremos invitar a ustedes, a las compañeras, a los compañeros, a discutir y a que sean parte militante de esta fuerza política y este partido de la clase trabajadora, ¿no? Si no se nutre de la juventud y de sectores avanzados de la clase trabajadora, bueno, imposible que demos pasos en este sentido, ¿no? Yo creo que ustedes pueden multiplicar esta iniciativa y este debate en cada facultad, en cada barrio, en cada fábrica, en cada lugar de trabajo, en los colegios secundarios, en el movimiento de lucha de las mujeres, bueno, trasladar y transmitir esta discusión con suma urgencia, ¿no? Para intercambiar y discutirlo con compañeras y compañeros que han sido parte de estos movimientos, que son miles, digo. Entonces, ustedes son parte de esos miles, los queremos invitar a que se sumen y bueno, estaría bueno, como decía Iro al comienzo, que esto sea el inicio, ¿no? De un debate, un intercambio, de poner en pie una gran fuerza militante para que podamos dar una salida a favor de la clase trabajadora y el pueblo, y que esta vez la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que es un gusto. Es una actividad que la pensamos y la preparamos con poco tiempo, y aún así creo que es muy representativa, además de convocante, que es lo que más importa. Recién, bueno, es evidente que hay mucha juventud, lo cual es una gran conquista, creo, porque tiene que ver con peleas que, como decía Irene, se dieron con todo este año, y también hay compañeros y compañeras que traen experiencias previas que quizás los jóvenes obviamente no tienen, incluso yo, que no soy estrictamente joven, tampoco tengo, y en ese sentido la discusión que queremos hacer acá es una discusión de militancia. No queremos reflexionar en tanto luchadores, sino que queremos hacer una reflexión con compañeros que por primera vez dieron sus primeras luchas, que por primera vez afilaron sus colmillos, que por primera vez empezaron a identificar enemigos en la iglesia, en los empresarios, en la burocracia sindical, en gobiernos de derecha, en otros gobiernos que tienen un discurso progre, pero que también te mandan la represión, te ajustan y te despiden. Y en ese sentido es tratar de hacer una reflexión de, como decía Nicolás, qué es lo que se nos abre y por lo tanto qué es lo que tenemos que proponernos. En ese sentido, la crisis no es un concepto. Creo que hay algunos que dicen la crisis es muy grande, y lo que te proponen nada más es votar, por ejemplo. Entonces la crisis no debe ser muy grande. Si la resolución de una crisis es que vos puedas votar a una persona, olvídense si es Cristina o Pichetto, si vos la resolución de una crisis la hacés votando, quiere decir que no es una crisis tan grande. Es una cosa que más o menos pones una papeleta, se gana, entonces listo. Entonces, nosotros sí creemos que es una crisis muy grande. Que es una crisis que está ya degradando las condiciones de vida de los trabajadores, de las mujeres y de la juventud ahora. Yo pensaba un poco en la provincia, en los años de bonanza de la provincia de Santa Fe, que es una de las provincias más ricas del país, o sea que no es Formosa o Chaco, que son provincias verdaderamente hundidas, es una de las provincias pujantes. En época de bonanza nosotros tuvimos la masacre del Litoral Gas, donde una empresa privatizada asesinó 22 rosarinos por negligencia de la forma que se tratan los servicios públicos. En épocas de bonanza tuvimos el récord nacional de precarización laboral y tercerización, que es lo que llevó a la lucha de Liliana, de la cual acá hay muchos compañeros que fueron protagonistas, y a pesar de que fueron despedidos y que la patronal los trata de comprar, etcétera, se negaron y pelearon siempre por su recuperación, hasta lo que dé se pelearon por su recuperación. Pero cuando había mucha gente ganando plata, había récord nacional de precarización laboral, es decir, que lo que acá había no era pobreza en ese momento, sino que había una gran desigualdad, donde había algunos que se la llenaban con pala, como dijo Cristina, que sucedía en su gobierno, y otros que estaban abajo de la mesa, comiendo las migajas de un festín que era ajeno, y en el mejor de los casos, que es lo que nosotros orgullosamente somos parte, estando abajo de la mesa organizándose para dar un salto.
Si eso pasó en épocas de bonanza, cuando las aceiteras que están acá no son las empresas que mejor le van en el país, son las empresas que mejor le van en todo el mundo, como Cargill. Si en el momento que se llenaban de plata, que se construía ese enorme festival de la hipocresía que es la Costanera Rosarina, donde están torres de lujos que se hacen empujando como en el barrio Refinería las villas para el costado, para que no se hagan en la foto. Si eso pasa en ese momento, imagínense lo que va a ser ahora. O mejor dicho, no se imaginen lo que es ahora. Acá hay compañeros que ya saben ahora lo que está sucediendo. Lo saben compañeros aceiteros, que durante mucho tiempo fue un gremio que era la expresión de quizás los salarios más altos, incluso a nivel nacional, las paritarias modelo, incluso condiciones de trabajo. Ojo, ya había precarización laboral en ese momento, había tercerización, y ahora empezó con despidos antisindicales en Cargill, y el otro día un compañero de la fábrica Molino nos comentaba que todas las semanas los obreros ven como 2, 3 o 5 compañeros se van empujados por los despidos encubiertos llamados retiros voluntarios. Lo llaman, lo saben también los compañeros metalúrgicos, de los cuales también acá hay muchos compañeros, que en la época de las fiestas, cuando estábamos todos bien y te decía la UOM, mirá que estamos todos en el mismo carro y hay que tirar para adelante porque esto es una cosa que la llevamos adelante entre todos. Bueno, no era tan así. Porque Liliana, por ejemplo, y todas las empresas cambiaron la maquinaria, compraron nuevas plantas, tenían subsidios de todo tipo, leyes antidumping, pero los obreros cobraban 10 lucas. El que era considerado un privilegiado cobraba 7.500 pesos en la quincena. Pero eso, nosotros incluso hicimos un discurso de eso, hacíamos el cálculo, decíamos, antes, cuando había vacas gordas, decían, los hipócritas que se quejan del poder de reclutamiento de las bandas narcos, decían, ¿cómo no va a haber reclutamiento si un soldadito de la banda de los monos cobra un salario mejor que lo que paga un trabajador metalúrgico en blanco? Bueno, esa fiesta, entre comillas, de sueldos de 12.000 pesos se está acabando hoy. Y lo saben los compañeros de Bambi, que están por hacer un nuevo obrericidio, lo saben los compañeros de la fábrica de Hacienda Navarro, que hoy atendía a un jubilado que zafó porque, en ANSES zafó porque logró el retiro voluntario y la peleó individualmente y logró que le paguen una indemnización mayor, pero estaba compungido porque sabe lo que le están pasando a sus compañeros hoy. Y es horrible, lo digo como laburante de ANSES, atender todos los días a los obreros, que uno los ve en las fábricas, en las páginas de los diarios, en las páginas de sociales, despidos en tal lugar, y uno ve que circulan para ir a cobrar un fondo de desempleo. ¿Y saben lo que dicen cada uno de ellos? Que son plenamente conscientes de que no van a conseguir laburo. Y uno ve esos dirigentes sindicales que son máquinas expendedoras de comunicados de prensa, especialistas en convocar a los medios y decir es tremendo, no vamos a dudar en tomar medidas. El caso más grotesco obviamente es el que decía Nicolás, que levantan un paro que nunca convocaron por un bono que no existe, es como para hacer una canción. Pero acá también tenemos otros que son quizá más, que usan un discurso más de izquierda, o de izquierda no, pero un discurso más que no lo vamos a permitir, de resistencia, y están permitiendo que haya una sangría de la clase trabajadora, que haya una sangría de las fuerzas morales y políticas y sociales de una clase que es enorme, pero que ellos están apostando a que se derrote. Y ahí nos tenemos que también mirar, como decía Nicolás, en el ejemplo de Brasil, que no es que Bolsonaro ganó las elecciones porque los había derrotado previamente. En gran medida, el gran mérito que tuvo Bolsonaro fue aprovecharse de las peleas no dadas por los que dirigen los movimientos sociales, por los que dirigen los grandes sindicatos, incluso por los que estaban siendo más atacados políticamente, que era el propio PT y particularmente Lula, que de manera muy pero muy consciente llamó a no hacer nada. En ese sentido, yo creo que en potencia es muy bueno y muy sano saber que nosotros somos parte de esos sectores agraviados y tenemos que pensar cuáles son las peleas que damos en cada uno de esos sectores y cuál es la pelea que tenemos de conjunto para unirnos. Yo quiero poner dos ejemplos con nombres propios, digo, que expresan dos realidades. El otro día estaba Franco, que es un compañero docente, que capaz que algunos lo conocen. Franco estudió 2 carreras, terminó la carrera de periodismo y terminó la carrera en un profesorado de historia, y a la noche labura de repartidor. Esa es la precarización laboral de un sector que algunos desde afuera dicen privilegiado,
algunas expresidentas incluso decían que eran sectores privilegiados, que tenían 15 meses de vacaciones por año, y todos los privilegios. Bueno, abajo de ese relato verdaderamente gorila contra las docentes, está la realidad de trabajadores precarios, particularmente jóvenes, que estudian, se capacitan, incluso resisten a tener que capacitarse en curros privados que hay para ganar puntos y entrar al sistema educativo, y que a la tarde están con una motito repartiendo milanesas, pizzanesas o vaya a ser lo que reparten. Y a la verdad que uno ve sindicatos que reivindican tradiciones combativas y no los toman como una bandera verdaderamente primordial, privilegiada, para unir a los sectores que tienen más años, que después de 20 años capaz que consiguen un cargo docente, para unirlo con el pibe que va a esos juegos del hambre, que son los concursos de titularizaciones, donde uno compite con el al lado para tener un cargo que en realidad nunca termina de tener, y uno termina casi deseando que el de al lado le vaya mal, porque sabe que es un cargo que si lo tiene no lo tiene uno. Esa es la realidad de los docentes. Es la realidad también que cambió el movimiento estudiantil. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, que ya había crisis social. Yo empecé en el año 99, o sea, 2 años después, fue el 2001, en la carrera que yo estudié. Pero el otro día charlábamos con Irene, que me llamaba la atención cómo uno ve pibes universitarios, y bueno, Irene de hecho lo denunció y lo relató muy bien en su página de Facebook, que recomiendo que le pongan like, cómo uno ve las bicicletas estacionadas con esa condena social que se llama Rappi o Pedido Ya, que son pibes que antes quizá tenían el viejo haciendo, o la vieja haciendo un esfuerzo enorme, desde algún pueblo del interior, lograban pagar la carrera. Esa promoción ha caducado. Recién me decía la Iru que Alex, un compañero de terciarios, que quizás es un sector más incluso socialmente más bajo de lo que llega a la universidad, que ya también es un sector muy golpeado por la crisis, que tiene que conciliar lo difícil que es estudiar, lo costoso que es estudiar, porque la universidad será pública, pero gratis no es. Y tiene que conciliar eso con un laburo que te quema, y que si saben cómo conocen esas aplicaciones, te cuentan con GPS, entonces vos tenés que recontra super explotarte para reducir los tiempos, y eso te pone arriba una lista para tener más pedidos, es decir, para seguir super explotándote. Y si vos te frenás en una plaza y decís, me quiero morir del calor, me quiero morir del cansancio, vas abajo y entonces no laburás. Bueno, esas son las aplicaciones, los empleos modernos que nos reivindica el gobierno del PRO, y esa es la crisis que se está viendo, que no es un concepto, insisto, sino que es una realidad que hoy es muy fuerte, y lo que se amenaza es si va a dar un salto. Entonces, hay una reflexión que parte un poco de lo que decían los compañeros antes. Las luchas por separadas, por más que sean muy pero muy importantes, y creo que la mejor expresión de eso fue la enorme lucha que dio el movimiento de mujeres este año, por separadas no alcanza. Después del movimiento de mujeres hubo una enorme lucha, la más importante quizá desde el año 99, como sin lugar a dudas del año 2005, de los estudiantes, que terminaron traicionando el sindicato kirchnerista con ADU, Nicolás de Caña, votaste en blanco, que se la pasan diciendo, ustedes votaron en blanco y son los promotores de que los planes de Macri se fortalezcan, y es una pelea que hace 2 años que estamos dando, y vos decís, pero mirá que le votaron la ley, bueno, pero ustedes son responsables de Bolsonaro, de Trump, del Brexit, ya no saben qué responsabilizarnos, excepto convocar una medida de lucha, no saben qué responsabilizarnos. Entonces, luchar está muy bien, y esa lucha es lo que permitió que despierten a la vida política un montón de compañeros y compañeras que están acá, es decir, que no son conceptos tampoco, no es algo abstracto. El problema es si frente a la crisis que hay, que es muy grande, que la quieren descargar sobre nuestras espaldas, sobre sus espaldas, que no se resuelve solamente, que no se resuelve fundamentalmente votando, sino que esta es la reflexión que queremos abrir, se resuelve fundamentalmente organizando una fuerza política que pelee en cada uno de esos lugares para que la lucha vaya hasta el final, pero que pelee mucho más profundamente para que haya sectores cada vez más grandes que entiendan la conciencia, que logren la conciencia política de que la crisis que hay es lo suficientemente grande como para oponer una fuerza igual de fuerte. Ahí voy a decir algo que quizás suene polémico, ahí la derecha está jugando un rol educativo. Bolsonaro está jugando un rol educativo. ¿A qué me refiero? Que la derecha, mostrando las cartas, señalando a los enemigos, diciendo los enemigos son los trabajadores que les queremos aplicar la reforma laboral,
los enemigos son los jubilados a los que queremos aplicar la reforma laboral, los enemigos son los colectivos y los sectores LGTBI que vienen movilizándose y peleando con su cuerpo por esos derechos, señalando a esos sectores, nos están diciendo cuáles son las fuerzas que nosotros queremos poner en pie para poner políticamente no solamente una resistencia en la calle, sino una fuerza material para derrotarlos. Que eso es obviamente lo que no piensa ningún sector. No lo piensan los sectores sindicalistas, obviamente traidores, que están colaborando. No se lo plantean tampoco los sectores que declaman contra el gobierno, pero que después ven, por ejemplo, cómo se borran. ¿Por qué los sindicatos no tomaron la lucha por el derecho al aborto como una bandera propia? Y ahora están marchando a Luján, con la centroizquierda atrás, con la centroizquierda que está en los centros de estudiantes, sindicatos atrás, acá en Rosario, que viendo cómo algunos que los que impulsaban la marea celeste, que boicotearon el derecho al aborto para que las chicas sigan muriendo, nenas, como murieron ahora, demostrando que no les interesa ni una vida ni la otra, les interesa la hipocresía de una iglesia. ¿Por qué dividieron la lucha de los trabajadores y las mujeres? ¿Y por qué no hicieron nada cuando luchaban los estudiantes? Cuando muchas veces el movimiento estudiantil ha participado en las acciones de los trabajadores. Porque los sindicatos le tienen mucho más temor a la fuerza organizada de mujeres, trabajadores y jóvenes que el odio que le tienen una derecha que ya está descargando la crisis, que ya está hambreando, que ya está cerrando fábricas. Y en ese sentido, vuelvo a decirlo, el problema es que lo ponemos nosotros. Si queremos y podemos lograr una fuerza que pelee los sindicatos, no para estar mejor, para tener mejor salario solamente, sino para que cada sindicato, por ejemplo, sea un organizador en primer lugar de los precarios que tiene dentro del sindicato. Y esa es una bandera que tenemos como PTS, pelear por los precarios dentro de cada lugar. No queremos que estén algunos mejor y mientras el de al lado hace el doble trabajo y cobra un tercio porque está bajo un convenio de tercerización, que es una realidad y que muchas veces a algunos no le dan bola. No queremos eso, sino queremos unir, pero también queremos unir más en general. Que los sindicatos sean un lugar de organización de los precarios y los pobres de cada barrio. El otro día hicimos una charla en psicología con Luis, un compañero despedido de la lucha del Posadas, un enfermero de muchísimos años echado por el gobierno de Macri, que nos contaba que en el Posadas atiende un universo de 8 millones de personas. Si en un conflicto como el del Posadas vos hicieras jugar la fuerza del 1% de esos 8 millones, vos ya tenés una fuerza barrial, obrera y popular que es enormemente fuerte. Yo que vengo de escribir y de estudiar, como decía Irene, lo del Villazo, uno ve que esa fuerza, si en ese momento se hubiera puesto en juego, coordinando sectores en lucha, organizando otros sectores más de retaguardia, hubiera sido una fuerza muy pero muy poderosa que hubiera derrotado quizá la burocracia sindical antes del año 75 y hablar antes del año 76, que es cuando logran salir de esa crisis por izquierda. Por derecha, perdón. Entonces, yo quería decir dos cositas más. Esa perspectiva choca de frente con otras alternativas políticas. Yo quería decir dos menciones nada más. En primer lugar, el PS, que yo creo que tendríamos que organizar un congreso en algún lado y votar expropiarle el nombre socialista, que elijan uno que quieran, pero socialismo que nos lo dejen a nosotros. Que nos lo dejen a los que peleamos en serio por una sociedad igualitaria, por una sociedad que barra de raíz todos los agravios sociales, económicos y también culturales, es decir, la opresión a las y los homosexuales, la opresión a los inmigrantes, la opresión a las mujeres, a todo sector que sufre un agravio. Nosotros somos los que peleamos por una sociedad que termine con eso, no el Partido Socialista, que dijo que quería extender el modelo de Santa Fe al resto del país. Dijo el otro día Lifchitz, que está haciendo campaña electoral, no sabe para qué cargo, pero por si acaso está haciendo campaña electoral. Y a mí se me ocurrían tres cosas. En primer lugar, estamos en una provincia donde hace muy poquito tiempo a las empresas que más ganan, Cargill, les propusieron pasar de ingresos brutos de 0,5 al 1% para subsidiar el transporte y dijeron que si lo hacían iban a fajarnos con despidos. Cargill, la pobre pyme Cargill. Y el gobierno cierra la boca, mira para el costado porque no quiere enfrentar esos sectores que se llenan de plata bajo el socialismo de Lifchitz. El descanso dominical en los empleados de comercio, que es una ley bastante limitada porque no planteaba la intangibilidad del salario, y fue coto, hizo huelgas, paros, llenaron de huevos la legislatura y no hay más ley de descanso dominical. Y hay otra batalla ahora, que es el lobby clerical y evangélico que está tratando de voltear la ley para que se aplique la educación sexual integral en la provincia y, oh casualidad,
en este socialismo hermoso en el que habitamos en Santa Fe, se cajoneó a priori, cosa que es una batalla que tenemos que reivindicar, que están dando los compañeros y las compañeras docentes para que se trabe. No hay socialismo en la provincia donde los lobbies, los grandes empresarios y los ojeros gobiernan diariamente. Y en ese sentido, los planteos que hacemos nosotros de discutir que los puertos no pueden estar en manos privadas, de discutir que no puede ser que un puñado de terratenientes sean los dueños de la provincia, de discutir la expropiación, estatización, que son medidas audaces, radicales, no son un juego de niños, una cosa que se puede plantear o no, sino que es una cosa absolutamente actual y necesaria. Y del otro lado, el otro sector que quería mencionar es el kirchnerismo provincial, que insisto, yo creo que son genios de las declamaciones también, de hacer declaraciones, incluso tiene un discurso más progresista que a nivel nacional, pero sus verdaderas cartas hay que mirarlas de frente. Son sectores que están con la UOM, que dicen que luchan por el empleo. Bueno, acá están todos los compañeros de Liliana, que diga Lucas Castillo o Javier, que están en juicio por las listas negras que hizo la UOM para que los echen, no solo en Liliana, sino en cada una de las fábricas que fueron entrando después, que le digan a ellos si la UOM es una fuerza progresista. El kirchnerismo dice eso, mientras negocia listas con Perotti, que le votó todas las leyes a Macri, y mientras está con la UOM, que hace listas negras y permite los despidos, y atrás de ellos, lamentablemente, el Frente Social y Popular y Ciudad Futura nos tratan de convencer que lo que surgieron como fuerzas, incluso más allá de sus posiciones, que los votaron para hacer una alternativa a los partidos tradicionales, nos quieren decir que ahora cambió la onda y hay que hacer unos pasos con esos partidos tradicionales para vaya a saber qué laburo evangélico hacer para que Perotti sea más progre, para que la UOM no sea tan mala. No, gracias. Nosotros ya hicimos experiencias con ellos. Si ellos no lo hicieron, no tenemos problema en explicársela. Yo creo que sí lo hicieron, lo saben, y lamentablemente abandonan banderas. De lo que se trata es si ponemos en pie una izquierda en serio, fuerte, y en ese sentido el planteo que decía Nicolás de partido único no es para hacer una suma de partes, es para despertar la libido y para convencer a compañeros que hoy dicen yo me quiero luchar, y con eso estoy muy bien, hay que seguirle con la lucha, no alcanza, hay que organizarse porque hay gente que nos quiere derrotar y en serio. Y ya nos muestra las cartas, aunque no las aplique hoy, ya las muestra y nosotros tenemos que mostrar las nuestras. Yo con esto quiero cerrar, que eso a veces lo decimos nosotros. Decimos, no somos luchadores, somos militantes, y lo dicen, y muchas veces nos dicen, yo estoy a muerte con vos, vos me ves que estoy, incluso posta que están a muerte, uno ve que militan, los llamás a las 6 de la mañana, decís, che, va a haber un piquete, que obvio están ahí, pero si no querés militar, no, pero yo soy independiente, bueno, está bien. Y no, obviamente que lo seguimos haciendo porque son compañeros que vamos a hacer una experiencia, incluso que nos conocen hace re poco, pero muchas veces nos dicen este concepto: cuando haya quilombo con la sepultura, yo voy a estar ahí. Bueno, nosotros queremos decirle que están bienvenidos. Se está pudriendo ahora, la crisis ya está acá, la crisis no es un concepto, está entre nosotros, nos está degradando a ustedes las condiciones de vida, a cada uno de nosotros, al de al lado que pierde el trabajo, a su padre que no lo tiene más, a su padre que capaz que tiene una jubilación y que tiene que ir a sacar un crédito, que es mentira lo que dice Macri, que sacan los créditos para hacer la casita. ¿Saben para qué sacan los créditos? Para pagar deudas. Todos los días atiendo. ¿Y qué vas a hacer? Yo soy rechuma con la gente que atiendo. ¿Qué vas a hacer? No, tengo que pagar deudas. Pero esto te va a generar otra deuda. ¿Y qué hago? Esa es la crisis. Entonces, a los que nos dicen siempre y a las que nos dicen, yo voy a estar cuando se pudra, cuando haya crisis, yo voy a empezar a militar, nosotros le queremos decir, queremos que lo hagan ahora, porque la crisis ya está. Y ya está pegando las primeras piñas, y las primeras piñas son muy fuertes. En ese sentido es una reflexión que queremos construir una organización que sea mucho más poderosa que el PTS actual. Por eso planteamos partido único. Por eso planteamos una política para fortalecernos en los sindicatos, haciendo fracciones combativas. Pero también para pelear por ese partido único en mejores condiciones. Y para pelear contra la crisis de conjunto en mejores condiciones, hace falta que más compañeros y más compañeras digan, yo quiero militar. A veces el otro argumento que nos dicen es que es perder tiempo. ¿Es invertir tiempo? Sin lugar a dudas. Si algún compañero y compañera dice, no, mirá, no te implica nada, es más o menos tu vida, pero con una actividad más, no. Por supuesto que es invertir tiempo. No es lo suficiente, creo que muchos de nosotros trabajamos, estudiamos, a veces hasta nosotros se reciben, y está muy bien, o sea que se puede hacer la vida que uno quiera, pero es invertir tiempo en algo que es verdaderamente gratificante, que es que los agravios que uno
es plenamente consciente, y una es plenamente consciente de que existen, decir yo tomo partido para enfrentarlos ahora. No voy a permitir que se agraven más. No voy a permitir que la desocupación pase del 10 al 12% para decir, bueno, ahora entro en escena, ahora es cuando me toca. No hay que esperar un porcentaje, no hay que esperar un Bolsonaro. Nosotros somos la fuerza que puede, organizándose en cada sindicato, en cada centro estudiante, en cada movilización de mujeres, permitir que la desmoralización que permitió que emerja Bolsonaro no suceda. Somos los que podemos evitar las y los que podemos evitar la desmoralización. Y en ese sentido, esta es una charla para abrir una reflexión, por supuesto. No vamos a tomar acá qué les parece, los que no quieran decirlo hoy, pero para abrir una reflexión de que hace falta militancia revolucionaria, para pelear con más fuerza por lo que estamos diciendo. Que la crisis que decimos es en serio y por lo tanto la perspectiva de enfrentarla también es seria. Y en ese sentido, ahora sí para terminar, ya tendremos tiempo de desarrollarlo, pero la IVA es un concepto que a mí me gustó mucho, que estamos en un sentido cerrando, quedan dos meses. Ustedes saben que noviembre y diciembre en Argentina no suelen ser meses muy pacíficos, justamente, y no creo que lo sean estos tampoco muy pacíficos. De hecho, vamos a la votación del presupuesto la semana que viene, vamos a una reunión del G20, donde solamente Estados Unidos trae 1.100 militares para resguardarse, o sea que va a haber represión, va a haber lío, va a haber gente enojada. Entonces, no va a ser un fin de año tranquilo, pero me gustó mucho el concepto de que esto abre una reflexión que queremos hacer con ustedes, pero la queremos hacer sin caretear. De frente, mirándonos, y ¿vos qué pensás de esto? Si nos quieren decir todavía no, bueno, charlemos. ¿Por qué? Porque capaz que nosotros no explicamos la crisis bien, o no hacemos sentir que lo que estamos planteando, que se empiezan a abrir momentos críticos, no es tan así. Pero Bolsonaro nos dice que sí es así. Trump nos dice que sí es así, y la gente enojada con Trump también, y sobre esa fuerza nosotros nos nutrimos. En ese sentido, este es un fin de año que va a ser muy intenso, nos preparamos para estas peleas que se vienen. Queremos proponerle también hacer un gran campamento de la juventud, para lo cual nos propuso Miriam Bregman venir en el verano, en una fecha que fuera conveniente para todos, hacer actividades, charlas, cursos, aparte de la presentación del libro que decía Irene. Nos proponemos abrir locales entre obreros y estudiantes juntos para pensar planes de organización de nuevas fábricas, de extensión a nuevos lugares, de conocer más y más gente, porque las manos no nos alcanzan. Y en ese sentido necesitamos una fuerza mucho más grande para pelear por lo que ustedes ya están peleando, pero elevando mucho más la perspectiva, y para eso hicimos esta charla en este lugar caluroso, pero verdaderamente acogedor como la toma. Bueno, muchas gracias.